Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en estas cápsulas de teoría crítica. Los saludan Gibran y Cristian para discutir hoy un texto del mismo autor que la otra vez, Adorno, que se llama Apunte sobre la objetividad sociológica. Gibran, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, espero que tú también. Todo muy bien, y si quieres entramos de una vez. ¿Te parece que comiences explicando de manera breve por qué te parece un texto relevante? Y anticipo de una vez que a mí sí me lo parece, y sobre todo para la actualidad. Justamente me parece relevante por el término de objetividad social. A primera vista podría parecer una obviedad o podría dar la impresión de que se entiende de manera más o menos fácil a qué se refiere alguien cuando habla de objetividad social, ¿no? Como a lo que existe en sí. Sin embargo, el sentido me parece que le da Adorno, pero no solo él, sino particularmente Durkheim, que es un autor que Ujú. recorre todo este texto, no es precisamente tan obvio, digamos, ¿no? Y lo que viene a significar o lo que viene a representar me parece de suma relevancia. Y que bueno, no lo he dicho todavía, ¿no? ¿Qué es eso? Que es de suma relevancia y la intención de esta sesión, digamos, sería justamente avanzar en poder definir a qué se refieren con objetividad social, pero lo he escogido por eso, porque la supuesta obviedad esconde ciertos aspectos mucho más radicales y porque también me parece es un texto que es una pequeña continuación, es una Ujú. especie de adenda, por así decirlo, al texto pasado que discutimos que se llama Sociedad. De hecho, ambos textos son del mismo año, de 1965. Yo lo concibo así, este pequeño texto, ya que no es largo, como un agregado, como una especie de interpolación, por decirlo de alguna manera, al texto que previamente discutimos la primera vez, ¿no? Sí, estoy de acuerdo porque a mí me parece importante, porque incluso dando un paso para atrás, si pensamos hoy en la palabra de objetividad, yo no sé cómo lo veas tú, pero en mi caso me da la impresión de que casi ya está obsoleta en discursos filosóficos, sociológicos, psicoanalíticos, es decir, todo lo que tenga que ver con humanidades. Ya la mayoría asume como casi un sentido común que no hay tal cosa, que tenemos que Ujú. partir de que eso fue una ilusión peligrosa del siglo XX, totalitaria, autoritaria. Algunos le agregan de Occidente, de hombres blancos o lo que sea. Entonces, desde ahí ya me parece un esfuerzo contraintuitivo partir del hecho, bueno, ¿qué tal que sí hay algo así como objetividad? Y en el caso que exista, bueno, ¿qué es esto? Porque como bien indicaste, el texto me gusta porque es una especie para mí de doble negación. Por un lado, critica la parte positivista de Durkheim, pero también al Ujú. mismo tiempo se opone al idealismo, sobre todo de Hegel, que es otro autor que menciona varias veces en el texto, que además es muy breve. Estamos hablando aquí de 5 o 6 páginas, pero trata entonces de encontrar una especie de construcción que se escape de esas dos opciones, a las que me parece que hasta la actualidad muchas veces se nos condena, que si criticas un lado, automáticamente te ubican, entonces eres el idealista que todavía cree en el avance teleológico de la historia, o por el otro, que pulula sobre todo en espacios como el Colmex, el positivismo, ramplón, que lo único que hace, que Adorno menciona en el texto, es reconstruir lo que ya existe. Que se oponga a esas dos cosas ya me da la impresión de ser algo que casi ya está extinto, ¿no? Sí, o sea, por un lado es verdad que incluso no puede pasar por ingenuo cuando quiere hablar de algo objetivo o parece ya una especie de mentira aceptada, ¿no? Cuando alguien habla de la objetividad, como todo el mundo tal vez tenga la impresión de, bueno, ya sabemos que eso no existe, pero hay que hablar de tal manera, ¿no? Es Ujú. verdad que eso ocurre muchas veces, ¿no? O sea, que en efecto ocurre eso, pero justamente Adorno a través de Durkheim, que como bien has dicho, lo rescata, pero no lo suscribe del todo, al menos Ujú. en un punto. En el mismo punto, digamos, que rescata, porque, digamos, para decirlo corto, esto de objetividad social en Durkheim está ligado a lo que él mismo llamó el hecho social, ¿no? Ujú.
Y el hecho social por antonomasia para Durkheim es la coerción social, digamos, ¿no? Ujú, Es decir, y ese es el meollo, digamos, del asunto, ¿no? En el texto estamos discutiendo apuntes sobre la objetividad sociológica. Precisamente hay un pasaje donde se alude a Rousseau. Recordarás que él ujú, hablaba de la volonté general versus la volonté de tous, ¿no? Es decir, la voluntad general contra la voluntad de todos, ¿no? Adorno señala cómo ya en este pensador francés también, igual que Durkheim, ya aparecía, digamos, esta idea que eventualmente Durkheim va a desarrollar de manera más consistente y que indica o que expresa que lo universal, lo llamado universal, se impone, o dice en el texto Adorno, no armoniza con la suma de los contenidos conscientes eh, subjetivos, digamos, ¿no? Es decir, ujú, las tendencias sociales, dicho de otra manera, es decir, hay una especie de autonomía de las tendencias sociales frente a las tendencias psicológicas individuales, ¿no? Es decir, no es una mera, suma de voluntades, por así decirlo, el movimiento general social, sino que este más bien parece irse autonomizando conforme ha avanzado particularmente el siglo XX, ¿no? Es decir, que la objetividad social o el hecho social por antonomasia sería precisamente eso, como lo he dicho, ¿no? Es decir, la coerción social, que es decir, que la voluntad social se impone sobre la voluntad individual, ¿no? Y ese hecho, ya tratado así por Durkheim, Adorno trata justamente de criticarlo en el sentido de que no es una mera cosa ese hecho social, sino que esto tiene toda una historia, tiene una ujú. forma de desarrollo y que por lo tanto podría ser modificado, es decir, no es algo ante lo que solamente podríamos doblar las manos, digamos, ¿no? Que Durkheim da un tanto a entender eso a través de su espíritu positivista, ¿no? Es un poco lo que tú también ya venías señalando, ¿no? Sí, justo sobre eso, leo una pequeña cita. Adorno dice, Ujú, cuanto más completa es la totalidad objetiva, tanto más servilmente se ve limitada a la conciencia cognoscitiva, a su forma de reflexión subjetiva. Y bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos hace un mes con respecto al texto sobre el concepto de sociedad, ya que implica que entre más domina la socialización, más estamos ante una ausencia de mapeo cognitivo que permita que precisamente la reflexión subjetiva no sea subjetivista, sino que comprenda su mediación con lo objetivo. O sea que esta paradoja aparente que entre más estamos dominados por lo objetivo, más difícil es que no hagamos reflexiones subjetivistas ante la impotencia de la totalización de la socialización que existe. Y eso creo que atraviesa las críticas de Adorno hacia Durkheim, pero también hacia Hegel, que me parece, que no sé cómo lo veas tú, que los acusa de rendirse ante eso, de alguna forma, a ujú. nivel teórico. Decir, bueno, es que no hay de otra, es una avalancha. Hegel lo argumenta a través del espíritu, del tiempo, del mundo que avanza, y no podemos ser gran cosa porque a veces va para adelante y a veces nos toca Hitler. Y Mm, Durkheim habla, como bien indicas, que cuando la coerción la sentimos como sujeto, es decir, cuando uno se da cuenta que hay una no armonía entre la conciencia mía como sujeto y lo que me pasa, lo puedo sentir, pero a partir de ahí inicia algo sobre lo cual, o por lo menos yo leo a Durkheim así, yo no puedo hacer nada, sino ujú, esto es lo que es y es una fuerza ujú, que se me impone. Y creo que a partir de ahí inicia la crítica del texto de decir que se les olvida una parte que yo lo ujú. interpreto como el concepto de mediación para no caer en las dicotomías que ellos imponen, digamos. Me parece, o sea, este texto, y como ocurre con la mayoría de los ensayos de Adorno, ¿no? Que sobre todo escribió ensayos, funciona como una especie de puente, ¿no? Ujú, Su pensamiento, a través de lo que él entendía junto con Benjamin como constelaciones, es muy patente que se materializa, digamos, en su obra escrita, y habría que entender que cada uno de los ensayos de Adorno
necesariamente nos conecta con el resto, digamos, de la obra, o al menos con sectores, ¿no? Por decirlo así. Y justamente de esto que tú estás hablando, yo me vi en la necesidad de leer los textos que están alrededor en los años, digamos, sobre el tema, ¿no? Escritos por el propio Adorno. Y hay un texto particularmente importante en relación a lo que él trabaja en Apuntes sobre la objetividad sociológica, y es ese texto de introducción precisamente a Sociología y Filosofía de Emil Durkheim. Es un texto de 1967. Justamente ahí enfatiza Adorno que lo que Durkheim entiende como hecho social tiene la cualidad, al menos inicialmente, de ser inconmensurable e impenetrable, digamos, ¿no? Ujú, Em, Incluso en algunos otros pasajes Adorno dice que Durkheim encuentra a la sociedad allí donde duele, ¿no? Allí donde ujú, no comprendes, allí donde es el mero peso social, digamos, ¿no? Ahí está por antonomasia lo social, ¿no? Pero precisamente Adorno, digamos que se resiste a concebir, como lo decía anteriormente, al hecho social como si fuese una mera cosa, sino que Adorno intenta encontrar la historicidad precisamente de esa coacción o de esa coerción, lo que en algún otro momento Adorno lo refiere como el proceso real de la vida, digamos, ¿no? Es decir, que no es una cosa meramente dada, esta coacción social, sino que tiene una historicidad y que por lo tanto puede suponerse o puede pensarse al menos la posibilidad de su modificación. Es decir, Adorno, digamos, trata de ir un poco más allá del punto en el que Durkheim deja la discusión en buena medida. Sin embargo, Durkheim señala de manera muy enfática justamente esta cualidad de lo social, ¿no? Que tiene su rasgo distintivo, digamos, en la coacción de los sujetos. En algún otro momento, justamente Adorno dice que esto de lo que estoy tratando de darme a entender y de discutirlo contigo, tiene que ver evidentemente con lo que podríamos concebir tal vez como un posible concepto de sociedad, o al menos como elementos para una posible definición parcial de la sociedad. Y Adorno dice que la sociedad no es de los individuos, sino que la sociedad les carga a los individuos represivamente con sus relaciones, ¿no? Es decir, la sociedad contemporánea no es algo que posea a los individuos desde cierto punto de vista, sino que más bien son coaccionados por la tendencia ujú. misma social a través del elemento relacional, ¿no? Es decir, las relaciones son esencialmente relaciones de poder o de coacción, y eso es algo elemental del funcionamiento de la sociedad misma, que inhibe o que pone en entredicho en buena medida la voluntad, digamos, particular, ¿no? Es decir, volvemos un poco a la discusión previa, ¿no? Es decir, qué tan verdaderamente libre es el individuo en la sociedad extremadamente socializada, ¿no? Es una posible consecuencia de esto que estoy tratando de de poner en claro incluso para mí mismo, ¿no? Sí, al inicio del texto, como bien indicas, Ujú, él reflexiona sobre el concepto de objetividad y abre ujú, una dicotomía que me parece provechosa entre objetividad científica y objetividad social. Y ahí leí una pequeña cita antes de grabar, vamos a escucharla. Dado que en ningún comportamiento subjetivo individual se puede captar adecuadamente el mecanismo objetivo de la sociedad, se le concede la objetividad científica más elevada a la universalidad abstraída a partir de universos de comportamientos subjetivos y se acusa de herejía, de superstición, a la objetividad social misma, que determina no solo los comportamientos subjetivos, sino también los cuestionamientos científicos. Bueno, desde mi lectura, Adorno abre ujú, ahí una dicotomía, como ya dije, entre objetividad científica y la objetividad social, con el objetivo de demostrar, digamos, que la llamada objetividad científica
es determinada por la objetividad social desde la misma formación, por ejemplo, de las preguntas en el ámbito de la ciencia. Y eso es además uno de los lemas más importantes, por lo menos para mí, de la teoría crítica, que hace una crítica inmanente del aparato científico académico ya de ese entonces, Ujú. que no había llegado para mí al grado de administración que es hoy, pero que ya las tendencias estaban ahí, que ya no era capaz de reflexionar sobre sí mismo en el sentido de qué tanto dependía la llamada objetividad científica de lo que pasaba en la estructura de la sociedad. Y mientras se habla mucho del afán de ser objetivos en nuestras tesis, artículos, se habla, por lo menos me da la impresión muy poco, de la primera objetividad que tiene que ver más bien con la sociedad. Y eso es una de las cosas que por lo menos creo que está como en la página 2. Yo extraje de ahí. El siguiente punto es, dice Adorno, se trata del universal que se impone objetivamente, que no armoniza con la suma de los contenidos de la conciencia subjetiva. Es decir, que hay un choque entre lo objetivo y lo subjetivo. Mi lectura aquí es que se refiere a las condiciones de posibilidad para lo que llama él experiencia, que comienza cuando hay conciencia de la no armonía entre la conciencia subjetiva, convertida de en sí en para sí, con lo objetivo. Y de hecho aquí entonces comienza su crítica, o por lo menos yo lo interpreto así, con Durkheim, que, como bien dijiste, define al hecho social como impenetrable, mientras que para Adorno me parece que cuando llegas a ese punto se abre la posibilidad del pensamiento crítico. No se Ujú, acaba ahí. Ahí no es el fin, sino ahí ujú. comienza. Entre el choque de lo subjetivo con el hecho social que me penetra, pero no como algo sobre lo cual no tengo influencia, con el que no tengo que ver, sino sobre el cual, como dices, se tiene que construir una historización que al mismo tiempo abre la posibilidad que se podría cambiar. Igualmente, muy de acuerdo. Y a ver, para agregar ciertas cosas, igual me siento la necesidad de insistir, ¿no? Que tanto este texto como el pasado, como el al que ya también hice alusión hoy, la introducción a Sociología y Filosofía de Emil Durkheim, un texto que escribió Adorno, le hace la introducción, pero todos estos textos y más, que estamos hablando de los sesentas, ¿no? De 64 hacia adelante, ¿no? Por poner una cierta delimitación, todos estos textos en la trayectoria de Adorno deben de ser contextualizados en relación a la ya aludida anteriormente disputa contra las tendencias positivistas en las ciencias Ujú. sociales y particularmente en la sociología. De hecho, hay un texto que me parece mayúsculo de Adorno, que ese sí es bastante más extenso, al cual también me vi igualmente necesariamente llevado a volver a leer a partir de este que escogimos. Es el famoso, es otra introducción, es la introducción a la disputa del positivismo en la sociología alemana, que es un texto ya del 69, o al menos se publica en el 69, mismo año en el que va a fallecer Adorno. Según el propio Adorno, esa disputa, esa batalla, digamos, entre la teoría crítica de la sociedad y las tendencias más bien positivistas en sociología se remonta hasta el 57, pero en efecto, todo esto que está escribiendo Adorno en este sentido lo está escribiendo en relación a una discusión con las perspectivas positivistas, ¿no? Que en buena medida este debate tiene que ver con lo que tú ya has mencionado recién, digamos, ¿no? Yo podría agregar ciertas cosas que el propio Adorno dice al respecto en estos textos, por ejemplo, cuando él menciona que lo decisivo para la perspectiva crítica de la sociedad son las relaciones de dominio, digamos, ¿no? Es decir, es no simplemente ajustarse a la dinámica de las relaciones de dominio, y trabajar dentro de ellas, por así decirlo, sino cuestionar las relaciones mismas, su propia existencia como tal, ¿no? El principio del trueque, cosa que el positivismo evidentemente más bien parece reificar
o parece ratificar en todo caso. Adorno es verdaderamente vehemente en su crítica contra el positivismo cuando, por ejemplo, en esta introducción a la disputa del positivismo del 69, llega a decir, palabras más, palabras menos, que el positivismo ha interiorizado las coerciones sociales y las convierte en actitud intelectual para que el pensamiento justamente funcione dentro de esa misma coerción, digamos, ¿no? Ujú, En términos tal vez más psicológicos o psicoanalíticos, ¿no? Estamos ante un caso de identificación con el agresor, cosa que él también dice, ¿no? Y cosa que acontece con los sujetos, es decir, esta sociedad que parece fomentar más la decadencia de la conciencia de los individuos que su ampliación, digamos, ¿no? Solo parece ser sostenida o soportable a condición de que nos adaptemos a ella, digamos, ¿no? Si no sería, y francamente creo que es verdad que puede ser altamente insoportable tener plena conciencia del grado de coerción que pesa sobre nuestras humanidades, digamos, ¿no? Y no parece haber mayor salida que una especie de negociación con la realidad, que supondría cosas que hablamos la vez pasada, una identificación extrema con la realidad, ujú. etcétera, y el positivismo es desde este punto de vista un aliado de esas tendencias, ¿no? Cosa que tú has señalado, me parece muy puntualmente hace apenas unos momentos, ¿no? La sociología positivista como una sociología que resulta más bien una especie de empleada de la propia sociedad, digamos, ¿no? La crítica, repito, que hace Adorno al positivismo, no solo en la sociología, por cierto, sino como forma de pensamiento, como forma de encarar el mundo, es verdaderamente brutal, me parece, ¿no? Y creo que ha sido uno de esos puntos en los que Adorno resulta extremadamente incómodo para las tendencias generalizadas en la academia que hoy existen, porque, vuelvo a decir, no solamente estas críticas relacionadas al positivismo aplican en relación a la sociología, sino básicamente a la forma hegemónica de pensamiento intelectual, ¿no? Y creo que eso es una de las razones, una razón más por las cuales Adorno resulta francamente antipático, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, porque agregando a lo que acabas Ujú, de compartir, me parece que él aboga por una comprensión de la experiencia sociológica que no esté regulada por limitaciones metodológicas cientificistas. Es decir, no es un texto de ninguna forma anticientífico, sino es anticientificista. O sea, ujú, es lo mismo que ellos no están en contra de la razón, sino de la racionalización de la misma, ujú, que no es lo mismo, aunque a muchos les cueste complicar ese asunto y los asumen luego como críticos posmos de la modernidad, cuando ujú, no me parece que de ninguna forma son eso, sino creo que el concepto de positivismo se dirige, digamos, de manera crítica contra lo que yo llamaría fetichismo ujú, metodológico, purista, anti-especulativo en el sentido de que ya no hay filosofía, ya no hay espacio para pensar, que declara entonces los hechos aislados como realidades últimas y priva a la investigación social de los medios para captar, digamos, la mediación social de los fenómenos que analiza. Se dirige entonces el texto, por lo menos para mí, contra una práctica de investigación empírica explícita o, como también ya dijiste, implícitamente dirigida a la dominación, el ujú, control y la manipulación técnica en el sentido de investigación administrativa. ujú, Es decir, que lo único que hace es, en última consecuencia, es afirmar las condiciones imperantes. Nada más hace una fotografía de lo que existe y ya no tiene, me parece, ni siquiera la capacidad de trascender lo que existe para mostrar por lo menos posibles caminos de emancipación, aunque sean mínimos. Nadie pide la revolución comunista, lo que sea, sino que uno simplemente asuma que lo que es lo que es, pero no tiene que ser de esa manera. Y eso me parece que es el paso que da cuando critica a Durkheim, pero también a ujú, Hegel,
pero concretamente hablando, su crítica al positivismo que dominaba en ese entonces y que, como ya también dijiste, hoy Ujú. está más vigente que nunca en muchas partes. Claro, sí, es una crítica así a Durkheim en un punto, pero sobre todo a esos positivistas contemporáneos de la época que siguen siendo muy célebres como Parsons, como Popper, etcétera, ¿no? Es decir, sobre todo con ellos, ¿no? Koning, etcétera, está discutiendo sobre todo con ellos, pero hoy tenemos para aburrir, digamos, Ujú, tenemos ujú. posiciones de ese, pululan en todas las áreas, en la psicología, en la sociología, en el propio psicoanálisis, etcétera. Es decir, algo muy importante me parece que Adorno, incluso puede decir que desesperaba en señalar, es que la forma de pensamiento positivista no solamente es practicada por los que oficialmente lo hacen, sino que se ha instalado como la forma, predominante en la que los seres humanos piensan, digamos, ¿no? Es decir, aunque no lo sepan, practican filosofía positivista, digamos, ¿no? En su forma de vincularse con la realidad, con los objetos, entiéndase también en esto con las personas, etcétera, ¿no? Y tú has mencionado algo muy importante, porque en buena medida me parece que Adorno, en este texto, como en los otros a los que ha aludido, trata de, lo voy a decir de esta manera, de hacer una especie de diagnóstico psicológico de la forma del funcionamiento del positivismo y como bien has dicho, él detecta la presencia elemental para su funcionamiento de la racionalización, digamos, ¿no? Que eso que es presentado como objetividad por el positivismo, los datos, los hechos duros, las frecuencias, etcétera, todo ello son más bien producto de una posición, de la racionalización, que no de la razón, como tú también me Ujú, parece que has intentado señalar, ¿no? De hecho, él justamente menciona que en el positivismo hay una primacía del método de conocimiento sobre lo que habría que conocerse, ¿no? ujú, Es decir, ya está decidido de antemano el tipo de abordaje o los marcos a los que sería válido llegar o no, antes de cuestionar el propio marco, digamos, ¿no? Antes de, digamos, de pasar a un examen crítico la la función social de ese trabajo, digamos, ¿no? Es decir, la encomienda social que está allí, los objetivos que están allí ujú, planteados, eso parece, pasarse por alto, y para Adorno eso es efecto de una necesaria racionalización, que en el positivismo se convierte en algo así como una especie de sistema, digamos, ¿no? En otros puntos habla de ese mismo tema precisamente, ¿no? Estoy tratando de encontrar mis notas, pero aquí he encontrado otra justamente donde Adorno habla justamente de un alto grado de represión de la coacción social como condición de existencia del pensamiento positivista, es decir, una especie de omisión. Y esto lo asemeja a algo muy cercano a lo que en psicoanálisis llamamos de negación, ¿no? Y por lo tanto una posición un tanto perversa que coincide con calificarlo de fetichista, por otro lado. Es decir, hacemos como que eso no existe y a partir de eso trabajamos, ¿no? Él dice, la represión que el espíritu positivista se dispensa a sí mismo, eventualmente tiraniza todo lo que no se le asemeja a sí mismo, es decir, toda esta voluntad de imaginar algo diferente, de trabajar sin un método previo, sino de dejarse sumergir en el objeto, como aconsejaba Hegel mismo, etcétera, etcétera. Todo ello es un tanto pasado de lado. También dice que esa impotencia real de los individuos en relación a una sociedad que nos coacciona cada vez más, ¿no? En el positivismo mismo, ¿no? Se convierte en la actividad intelectual, pero una actividad intelectual que tiende a ser un tanto autoritaria. Tú lo mencionabas, ¿no? Es decir, todo aquello que no salga de estos parámetros metodológicos, todo esto que no tenga una utilidad inmediata en la realidad es calificado de superfluo, de ingenuo, de inútil,
de fantasioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es hecho con una cierta actitud autoritaria, soberbia hasta cierto punto, ¿no? Practicada por los propios, científicos sociales, ¿no? Que son los que predominan hoy en día, ¿no? En las Ujú. instituciones, etcétera. Sí, justo sobre eso, yo le llamaría que hay el afán, mejor dicho, que hay un ejercicio de externalizar el objeto, es decir, de alejarlo de uno mismo para que lo único que se acerque al objeto que quiero conocer sea el método. Entonces, a través de esa pretensión de ser externo a lo que quiero conocer, se argumenta que eso le da un velo de objetividad, por lo menos de alguna forma. El problema es, como bien dijiste, que entonces nada más soy capaz, según la teoría crítica, que yo lo comparto, de observar en el objeto lo que ya pude anticipar a través de la inversión del método Ujú, que escogí. Y todo lo que no es parte del método, lo que se desvía, lo que no pude anticipar, lo corto. Es decir, que ujú, hay ahí un acto violento de no permitir algo que no estaba contemplado en el método de la cosa que quiero conocer, y ahí estaría para mí el problema de ese tipo de abordaje metodológico de supuesta objetividad. Es decir, que ahí hay entonces una cosificación del método ante el objeto. La consecuencia es entonces que ya no hay una experiencia viva de enfrentarse con el objeto que tengo enfrente, lo cual lleva entonces a la primacía del método por encima del objeto, y lo que propone el texto me parece que eso se tiene que invertir. No es que no haya método, sino que el método se construya a través del enfrentamiento con el objeto y no esté ujú. ya de antemano dado como una caja de herramientas que siempre es la misma, independientemente de lo que tengo enfrente. A partir de ahí, creo que él diría comienza la administración o la cosificación del método, y estamos ante lo que él llamaría el cientificismo, que ya nos aporta mucho, pero ya no realmente el conocimiento de lo que tengo enfrente. Sí, totalmente de acuerdo, ya lo habías mencionado antes, pero en el extremo o en el análisis, o vamos, un efecto del análisis de la forma de operación del pensamiento positivista nos lleva a la conclusión de que es un pensamiento que inhibe y reprime cualquier posibilidad de experiencia, precisamente. En tanto está extremadamente mediatizada nuestra relación con la cosa, justamente en esa extrema mediatización o mediación, lo que se sacrifica es justamente la posibilidad de la experiencia, de lo no esperado, de lo que hace que algo tenga la cualidad de experiencia, algo que no está preprogramado, digamos, ¿no? Que no Ujú, está prefabricado. Es una especie de paradoja, por así decirlo, porque, no es raro escuchar en el discurso de los positivistas una especie de loa a la experiencia, cuando toda su posición precisamente tiende a evacuarla. En el extremo, y también Adorno lo menciona, el positivismo que se las da de extremadamente objetivo termina siendo hipersubjetivista. Es decir, la medida es la medida previa que ya se le ha instalado a la cosa, digamos, ¿no? Es decir, la forma en la que yo abordo la cosa es una forma decidida de antemano, ujú, y en ese sentido se le hace violencia al objeto, como también lo menciona Adorno, y termina no conociéndoselo, insistiendo con lo que yo decía previamente. Ahorita lo que has dicho me ha hecho recordar, o bueno, insistir, como digo, en que para mí uno de los grandes valores de estos textos de Adorno no son, insisto, remitidos únicamente a una discusión académica entre sociólogos, ujú, ¿no? Sino que el espíritu del positivismo se ha implantado como el equipamiento, digamos, que los individuos tienen para vivir el mundo, ¿no? Por ejemplo, programar, o sea, es decir, quiero encontrar el amor, y para ello tengo plataformas que supuestamente, que serían el método, supuestamente van a facilitar que yo encuentre y haga match con una persona, ¿no? Pero justamente
lo que queda evacuado en ese intento es precisamente lo imprevisto del encuentro amoroso, digamos, lo azaroso del encuentro amoroso, que parece ser que en ello tiene justamente su potencia, Ujú, digamos, ¿no? Entonces, eso es una especie de paradoja, ¿no? Es decir, que querer encontrar algo que por antonomasia supone lo inesperado, y lo quiero encontrar a partir de una especie de cálculo previsto como tal, ¿no? Entonces, ah, me este tipo de cosas las encontramos en todos lados, ¿no? Es decir, ¿cómo debo yo de hablarle a una persona para conocer a una persona, no? ¿Qué debo de decir, no? ¿Cuáles son mis entradas, no? ¿Qué gesto debo de hacer o cuál no debo de hacer? O sea, a eso me refiero cuando digo que el pensamiento positivista no solo es practicado por a quienes les ujú, pagan para hacer investigaciones de las tendencias sociales, sino que se ha infiltrado como la forma predominante a través de la cual los seres humanos se relacionan no solo con lo externo, sino que incluso consigo mismos. Hablar de áreas o de oportunidad, ¿no? Etcétera, es totalmente emanado de un pensamiento positivista que paradójicamente promete lo que prohíbe de alguna manera. Eso, y vuelvo a insistir, Adorno, lo dice en relación a la sociedad cuando dice que el todo, cuya ley deforma, hoy más a la conciencia de lo que la desarrolla. Es decir, él pone el acento en ello, ¿no? Es decir, en todo caso, el funcionamiento de la sociedad contemporánea a ojos vistos, está provocando más bien una deformación mayúscula de las conciencias que un desarrollo de las mismas, y eso es un hecho un tanto irrefutable como para cuestionar ujú. justamente la idea precisamente de una cierta autonomía de las tendencias sociales sobre las voluntades individuales, ¿no? Es decir, es verdad que es una sociedad que promete cosas que no puede otorgar a los sujetos que la reproducen como tal, ¿no? Y ahí hay todo un fenómeno muy importante, ¿no? Es donde entra el asunto psicológico. Entonces, ¿cómo es posible entonces que sigamos contribuyendo a la reproducción de una sociedad que me aleja de lo que me promete, digamos? O sea, cómo es posible? ¿Qué mecanismos se ponen en juego para que uno mantenga esta identificación con el agresor, ¿no? Y bueno, ahí entran toda una serie de otras cosas que también fueron asunto de la reflexión de los autores de la teoría crítica, notablemente la industria cultural, ¿no? Sí, yo igual quería traerlo a un campo un poco menos abstracto y quizás más actual, porque igual que tú pienso que no se reduce nada más al campo de los científicos, sino que está en el centro, digamos, de la sociedad. ¿Por qué? Porque en una parte del texto, Adorno critica la tendencia que incluso encuentra en Durkheim, que Ujú, consiste principalmente en la idea de asumir que para captar el llamado espíritu objetivo de un colectivo, es decir, de la sociedad, se tiene que encontrar el valor promedio de manera estadística, asumiendo que es algo medible y calculable, y que de esa manera me acerco a algo así como verdad objetiva. Eso se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que se asume que AMLO fue un buen gobernante porque su popularidad en promedio es alta. Ahí vamos para un ejemplo muy clásico, que eso ujú. es un dato que importa, yo no digo que no, pero no tiene nada que ver o muy poco que ver entonces con una evaluación crítica de su ejercicio en los 6 años de gobierno. No nos dice nada si la gente lo apoya o lo asume como positivo y eso es un promedio, entonces la aprobación es alta en comparación con Está Peña bien. Nieto y Calderón, Ujú, exacto, y por eso entonces ya está bien y ojalá ujú, se quede otros 6 años o para siempre. Y ahí creo que se confunde eso primero con que el promedio entonces ujú. es la verdad objetiva y en segunda que ahí se pueden sacar juicios que contengan cierta objetividad. ¿Por qué? Porque estamos ante un número calculable. ¿Qué es calculable? Ahí tienes un número frío de el porcentaje es, Sí. no sé, el 69%, 80%. Y en la vida real se opera muchas veces de esa manera, que somos presos de datos que nos dicen ciertas cosas, sí, pero que no tienen que ver con el enfoque que le daría la teoría crítica al acercamiento a la objetividad social, Ujú. que ahí nos daría un indicador, aunque no sea calculable, pero mucho más exacto y provechoso que esos números
que responden a simples promedios de algo. Sí, ese es un muy buen ejemplo, me parece, ¿no? Porque las consecuencias de ello, ¿no? Mayoritariamente hay aceptación y una aceptación muy alta, entonces quiere decir que estuvo bien en realidad. O sea, de ahí se deriva que todo estuvo Ujú. bien y lo que se encubre en el todo estuvo bien son unas cosas verdaderamente brutales, digamos, ¿no? Sí, Entonces, que eso claro, también claro, pasa al revés. O sea, también podría ser al revés, que quizás su popularidad es muy baja y el automatismo sí, no es que entonces fue un mal gobierno. O sea, sí, aplicaría al revés, que puede coincidir, claro que sí. O sea, puede ser popular, muy alto y puede ser un buen ujú, gobierno, pero no se deriva de ese número. O sea, eso, digamos, sería ujú, creo que el énfasis que casi no se sí, le da al análisis. sí. De hecho, tú hablabas de la investigación empírica Ajá. y de hecho recordarás el caballito de batalla de los sociólogos positivistas en aquel entonces, en esta disputa, es que la teoría crítica está imposibilitada de empiria, que le tiene una especie de urticaria a la empiria, que es anatema, como también se Ujú, expresa Adorno, ujú, ¿no? Cuando Adorno dice, no, espérenme tantito, porque de hecho esta teoría crítica social se ha acreditado a través de trabajos empíricos, ¿no? La personalidad autoritaria, en fin, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y justamente él dice, eso es desviar el acento, y eso es muy importante porque hay una especie de tendencia, me parece, a concebir, incluso hoy en día, a la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, como meros teóricos y cero prácticos, digamos, ¿no? Como grandes pensadores, pero con poca utilidad, digamos, ¿no? En la vida ordinaria y del día a día, ¿no? Cosa que es una total mentira, porque en ningún momento la teoría crítica renunció a la empiria. Más bien, la diferencia, como decía Adorno, entre el positivismo y la teoría crítica de lo social no está tanto en si se recurre o no a la investigación empírica, sino a lo que tú has dicho, sino a la interpretación que se hace de esos datos como tal, ¿no? O sea, ese es el punto decisivo, no tanto ujú, que los ujú, positivistas usan empiria, los teóricos críticos son pensadores de buró, como se tiene la mentira más o menos difundida, lo cual demuestra que poco se los lee, porque con asomarte a su obra te das cuenta que ujú, empiria tuvieron y bastante, digamos, ¿no? Sin mencionar que la teoría en sí misma es una práctica, pero bueno, el asunto, digamos, recae precisamente dicho también en los términos del propio Adorno, en intentar que la empiria tenga autorreflexión sobre sí misma, digamos, ujú, ¿no? ujú, Atravesar una vez más ese punto en el que ciertamente, tomando como paradigma, Durkheim parece haberse detenido constantemente. Sí, sin embargo, o sea, llega un punto de alta importancia, digamos, las investigaciones de Durkheim, sin embargo, parece encallar constantemente en esa imposibilidad de atravesar, digamos, ¿no? El dato bruto, por así decirlo, ¿no? El número constante, en fin, ¿no? Y ahí estaría, me parece, la diferencia de la teoría crítica que, pues, que tiene la aspiración de no reducirse a una mera técnica, ¿no? Dicho sí, de otra manera, ¿no? sí, que eso la hace también tan difícil de, entre comillas, enseñar, Ujú. porque Sí, no es que te aprendas los 10 lemas y ya seas parte de la corriente, sino que sí. no hay una forma clara de, bueno, ¿cómo la enseñas? Sino más Ujú. bien sería una forma de negar lo que existe, una forma de vida y en todo caso una forma de pensar y analizar, pero que no se reduce para mí de ninguna forma a un método. Y de hecho, Claro. añadiendo a lo que dices, dice el texto de que el hecho de que la sociedad tiende a cobrarse categorías de mediación y forzar la identidad mediante el dictado inmediato no libera la reflexión teórica de la cuestión relativa a la mediación entre los datos y la ley. Y eso me lleva nada más a un breve paréntesis sobre el concepto de mediación, que Ujú. conecta con el autor, que él también critica en el texto, que es Hegel. Sin embargo, retoma el concepto de mediación, que es de Hegel, y que en pocas palabras, para mí, se puede entender como un término contrario a la inmediatez, la cual Ujú. implica una supuesta relación directa que se establece primero a través de vínculos intermedios, pero por el otro lado también cuando hablo de mediación en el sentido de Hegel,
sí significa también de forma inherente una superación dialéctica, es decir, que no es una oposición a lo no mediado, es decir, que no hay una cosa sin la otra. Es decir, en términos más simples, es que cuando analizo un supuesto hecho, no es que el hecho ya esté ahí, sino se convierte en un hecho en el momento que yo lo observo y lo catalogo o lo convierto, como le quieren llamar, en un hecho. Y Ujú. entonces en ese proceso de mediación con lo que tengo enfrente, hay primero el paso de inmediatez, pero luego de forma automática, no hay de otra, el paso de la mediación de lo que tengo enfrente. Es decir, que como dice el texto, las cosas que son en sí, es decir, lo que estoy viendo, Ujú, ujú. para observarlos, como por lo menos yo lo veo así, en clave de teoría crítica, tengo que llevarlas siempre del en sí, es decir, lo que son aparentemente aislados, para convertirlas en para sí. Es decir, que doy un paso para atrás y digo, a ver, esto es así, ¿por qué? Y ahí introduces entonces cuáles son las relaciones de dominación que llevaron a que esto es Ujú. así. ¿Cuál es la historia que también es parte de eso? Eso. Entonces agregas todo eso, estas semillas, y a partir de ahí conviertes, como diría Hegel, algo que es en sí, en para sí, y de esa forma ya es capaz de, como lo hace Durkheim, de hipostasiar, es decir, de adjudicarle un carácter ahistórico. Ahí me parece que la parte de Hegel también importa mucho, pero también, como tú dices, no desecha lo que dice Hegel, sino más bien critica a Hegel para mí con herramientas del mismo Hegel para ir más allá del mismo Hegel, es decir, para ser aún más hegeliano que el mismo Hegel. Sí, y creo que eso hicieron con muchos otros pensadores, ¿no? Es También estoy decir, de con acuerdo, sus sí. propios términos. Eso, por ejemplo, yo lo puedo también leer algo muy parecido a como leyeron a Freud, por ejemplo. Con sus propios términos, digamos, van a ejercer ciertas críticas, ¿no? A la posición, digamos, terapéutica de Freud, ¿no? Particularmente. Y sí, o sea, mencionabas anteriormente cómo precisamente estas cualidades de la teoría crítica social, o teoría crítica, tal vez a secas, ¿no? La hacen un tanto no ajustada a los parámetros constantes de transmisión pedagógica, es decir, que no se la puede enseñar tan fácilmente, porque no hay precisamente, por lo mismo que venimos tratando de darnos a entender, digamos, por estas mismas características, no existe una especie de recetario o de técnica preestablecida y que solamente esté a la espera de ser aplicada o utilizada. Y esto hace que la teoría crítica se nos presente tal vez como de entrada no precisamente atractiva en relación o en comparación a un positivismo que tiene dentro de sus grandes, atractivos justamente la de otorgar cierta seguridad a los sujetos, ¿no? Es decir, que ya saben a dónde van y por qué van, digamos, ¿no? Es decir, el positivismo trabaja como una especie de tapón de la angustia para los individuos, mientras que la teoría crítica más bien quiere quitar ese tapón, quiere Ujú, justamente confrontarse con eso, y ahí yo encuentro una afinidad más entre teoría crítica y psicoanálisis, porque en el psicoanálisis pasa más o menos exactamente lo mismo, es decir, cómo se transmite el análisis, ¿no? Existe una técnica, existe un parámetro apropiado. Hay hoy en día tendencias lacanianas positivistas, por ejemplo, una cosa que uno pensó que nunca iba a llegar a existir, pues claro que existen los lacanianos positivistas que te llegan a decir: "Usted no tienes que analizarte ni nada, aprende estas fórmulas y las aplicas y el paciente va a funcionar", ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente anonadante, digamos, para mí, pero ciertamente, extrapolando lo que veníamos diciendo de que cuando hablamos de positivismo no solo nos referimos a los sociólogos pagados para que hagan investigaciones y saquen frecuencias de la sociedad, sino a todo un espíritu, digamos, de la ajá, época, un pensamiento. Esto, pulula el pensamiento positivista en las psicoterapias, en la psicología como tal, ¿no? La necesidad para el clínico de tener un diagnóstico y unos parámetros para que entonces el propio clínico se desangustie y tenga la sensación de que ya sabe ante qué está y qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, los manuales diagnósticos como el DSM,
los test psicológicos y buena cantidad de recetas, digamos, ¿no? Están allí para desangustiar al propio practicante, no tanto para que se pregunte sobre ante qué está y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Como lo has dicho, y es algo fundamental que quiero también subrayar, o sea, el positivismo es ahistórico, repele la historia como tal, ¿no? Es decir, es algo aniquilante, de hecho, de la propia historia, del contexto, podríamos decir, ¿no? Y eso es algo que me parece a todas luces se percibe culturalmente actualmente, ¿no? Es decir, la sensación de que la historia se diluye, de que la historia pierde, digamos, fundamento, que pierde profundidad, ¿no? Y no solo la historia a largo plazo, sino la historia del día a día de las Ujú. personas, ¿no? Eso creo que es un buen parámetro para, señalar por qué afirmamos que el positivismo es una forma de existencia hegemónica en nuestros días. La sensación de que el tiempo corre más rápido tiene mucho que ver con eso, justamente, ¿no? Sí, o Habría que sea, pensar la cuestión, sí, perdón, nada más, o sea, sí. acentuar que tal vez si uno esta discusión la plantea introduciendo el término de angustia e historia, Mm. las cosas alcanzan, me parece, otra dimensión, ¿no? Entender al positivismo como una especie de defensa ante la angustia, pero algo que tiende justamente a reificar esa angustia, a no trabajarla, a no elaborarla, a no confrontarla, ¿no? Y una perspectiva más bien crítica que justamente quiere, no doblegarse, digamos, ante esa circunstancia y tratar de atravesarla un poco como Freud aconsejaba que había que hacer con el trauma, digamos, ¿no? Eh, Sí, eso es un buen punto, porque de hecho creo que no lo hemos expresado así, o por lo menos no me acuerdo que para mí el telos de la teoría crítica es analizar y si se puede limitar o acabar, aunque es muy utópico, el sufrimiento humano. O sea, ujú, todos esos textos están atravesados, desde mi punto de vista, de una profunda empatía por los humanos y de explicarse por qué carajos en tiempos en los que ya no sería necesario sufrimiento objetivo alguno, sin que todos seamos felices. Eso no es posible, pero que por lo menos ya no sufras por condiciones materiales básicas o que ya vivas, como dice Adorno, que vivas libre de miedo, que ya no tengas miedo, ujú, que eso también es uno de los lemas. Es decir, ujú, que eso es el telos que acompaña todos los escritos de, me atrevo a decir, todos los autores de la teoría crítica. Y en el caso concreto, yo ya para sintetizar y casi para terminar, por ujú, lo menos lo que yo tengo ahí para compartir, es decir, sí, cuando reduzco la experiencia a un registro estandarizado de datos aislados, se imposibilita la experiencia, como ya dije, no regulada por esta, es decir, que de esa manera también se eliminan los antagonismos objetivos que están en la cosa de la sociedad, ujú, los contrastes, perdón, lo divergente, lo que no entra ahí, se elimina. Y el positivismo, como también ya bien dijimos, significa la orientación hacia los métodos, pero no hacia lo que tengo enfrente. En cambio, la crítica dialéctica de las afirmaciones científicas no solo, y eso es un punto para mí clave, examina su coherencia argumentativa, que eso es lo que se hace todo el tiempo, sino que tematiza su importancia y o validez fáctica. Es decir, que no nada más es una especie de que lo que importa es que tu argumento sea lógicamente coherente, sino también su importancia o validez desde el punto de vista de la sociedad se tiene que contemplar a la hora de observarlo. Entonces, para Adorno, me parece, el positivismo consiste esencialmente en hacer del conformismo el ujú, criterio del sentido de la investigación empírica, mientras que la crítica significa criticar no solo las proposiciones, sino también las mismas condiciones en las que se crean esas proposiciones. Es decir, que los actos supuestamente objetivadores de la ciencia positivista eliminan de la sociedad lo que potencialmente le permite determinarse a sí misma y por tanto la conservan o la observan como un mero objeto. Es decir, que la teoría crítica, en cambio, quiere convertir a la sociedad de objeto en sujeto que a pesar de toda la experiencia que yo también tengo de cosificación,
trata de expresarla y de esa forma quitarle el velo de carácter de ser un objeto impenetrable, como dice Durkheim, para de esa manera convertirlo en algo vivo, en un sujeto que en consecuencia entonces es, digamos, no determinado de forma ahistórica y que por lo tanto, como hemos dicho una y otra vez, se podría cambiar. O sea, eso más o Ujú, menos en síntesis, con mi esfuerzo que pude hacer, serían los puntos ujú, claves de este texto, que como también ya dijiste ujú. cuando comenzamos, es un puente, un anexo del texto que platicamos hace un mes. Sí, la verdad que no tendría demasiado que añadir a lo que has dicho. Igual solo subrayar a lo mejor cosas de lo que has dicho, ¿no? No necesariamente agregados, sino subrayados, ¿no? Porque es verdad, ¿no? La vez pasada, si no recuerdo mal, también lo habíamos mencionado, o sea, el profundo no conformismo de la teoría crítica. Ujú, Una razón más por la cual me parece es molesta en muchos pensamientos o en las grandes mayorías, porque de alguna manera señalan el conformismo en el que por lo general nos encontramos, ¿no? La idea de fondo, calificada para mucha gente, y eso nos da una radiografía de cómo estamos, de ingenua, de poder cambiar las cosas, de poder detener el sufrimiento, digamos, ¿no? El sufrimiento condicionado históricamente y ujú, condicionado por la coacción de las relaciones sociales, ¿no? A ese nos estamos refiriendo, no al hecho de tener que morir, sino a las condiciones en las que uno vive para eventualmente morir, digamos, ¿no? Eso es algo que evidentemente podría ser diferente, ¿no? Y que sin embargo no lo es por toda una maraña social que va haciendo de los seres humanos extremadamente conformistas. De hecho, alrededor siempre se escuchan palabras del así son las cosas o siempre le encuentras el granito al arroz, ¿no? Es decir, ¿por qué no te conformas con lo que hay, no? O sea, constantemente se escucha eso por todos lados y a quien no lo hace, pues puede ser visto como un apestado, etcétera, ¿no? Tal y como ellos han sido vistos históricamente, ¿no? Pero en el fondo está este coraje también, esta gran expectativa de poder, porque la razón así lo señala y porque incluso el afecto también así lo señala, de que sería posible otra forma de existencia, digamos, sería alcanzable, no es una mera quimera como tal, ¿no? Eso me ha parecido muy importante de lo que has dicho, ujú, ¿no? Yo lo último también, ya que añadiría, como también se ha mencionado, pues que este texto pues tiene que ser acompañado para quien le interese por todos los textos que están alrededor, digamos, de estos años, ¿no? Al menos, ¿no? Y yo quería extraer justamente una cita y con ello ya terminar por hoy, digamos, mi participación en nuestro podcast, que extraigo de ese texto que he mencionado y que en verdad me parece uno de los momentos más álgidos, tal vez, ¿no? Al menos así sentí yo estos días que lo leía de Adorno, como escritor, como ensayista y particularmente en su dimensión sociológica en ujú, estricto sentido, ese texto que se llama Introducción a la disputa del positivismo en la sociología alemana del 69. Ahí él dice lo siguiente, que creo que es lo que tú has dicho, ¿no? Voy a citar, creo que literalmente a Adorno. Dice, la inmensa mayoría de los seres humanos se conforma con relaciones de dominio, se identifica con ellas, lo que los lleva a actitudes irracionales, que se contradicen evidentemente con los intereses más simples de su autoconservación. O sea, eso me parece que es un tanto irrefutable. Es decir, todo esto que reproducimos eventualmente colisiona con nuestros intereses personales más básicos, sí, digamos, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿y entonces por qué lo seguimos haciendo? Digamos, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos en esta compulsión a la repetición? Justamente, que creo que ahí está uno de los valores importantes que podemos apreciar en Freud, ¿no? Es decir, para él fue todo un fenómeno, como los sujetos parecen no quererse curar, digamos, ¿no? Es decir, ese es un dato importante que para la sociología positivista sería una chorrada, porque ¿cómo puedes tú hacer estadísticas de esto?
de una declaración del tipo, ¿no? De que la gente quiere más a sus síntomas que a sí misma, como diría Lacan, ¿no? Sí, eso cómo lo vas a medir, ¿Cómo lo mides, no? cómo lo Es mides, decir, sí. eso no entra, entonces eso, como no entra, entonces es una mera idea abstracta, Sí, digamos, ¿no? Bueno, la teoría crítica me parece que se empeñó mediante la empiria de demostrar este tipo de ideas, sí. justamente, Sí, o ¿no? sea, Esto yo me creo que ahí parece el punto es que se cosifica literalmente aquello por lo que debería de explicarse la cosificación. Y ahí okey, entras sí. en ese círculo. O sea, digamos que el Ujú, positivismo cosifica nuestro acceso a la objetividad de la sociedad, luego hipostaseando la cosificación en vez de explicar por qué esa cosificación. O sea, ujú, ya se niega a dar ese paso normativo que sí lo da la teoría crítica. Por ujú, eso es crítica, porque el positivismo, aunque se diga crítico a veces y ya todo hoy en día se asume como estudios críticos, pues yo no veo mucha crítica y para mí no hay ninguna, sí, sino se afirma, o como dijiste, nada más se sí, repite una y otra vez y se le afirma a la gente que lo mejor que puedes hacer es pues pagarte el psicoanalista o el psicólogo, ir a ujú, trabajar y luego morir triste y solo mm. o sola. Sí, es verdad, pues, eso me lleva a decir, cosa que tenía ahí escrito y que ahora que me has hecho acordarlo, que para mí es una profunda impostura la posición positivista, o sea, es decir, como lo has dicho, ¿no? Ellos se inhiben o se reprime la posibilidad de conocer la objetividad y se la adjudican, Sí, digamos, ¿no? Eso se llama impostura estoy como de tal, ¿no? acuerdo, sí. Entonces, y eso es toda una característica del conductual cada vez más repartida socialmente, ¿no? La impostura como fenómeno en sí mismo sociológico sería muy interesante trabajarlo, ¿no? O poner el pensamiento allí, ¿no? ¿Por qué pulula la impostura, digamos, ¿no? Es Sí, casi, que casi eso una seguramente encomienda. vamos a, en futuros textos que ya tienen que ver Sí, directamente con psicoanálisis y teoría crítica, en los cuales seguramente vamos a profundizar sobre el punto que acabas de mencionar. A menos que tengas algo más, de así mi es. parte sería todo por el día de hoy. Pues no, tampoco, yo creo que ya, ha sido suficiente, también de mi parte es todo y bueno, pues Perfecto, pues muchas gracias, Gibran. Espero que lean el texto. Es muy corto, son 6 7 páginas. Espero ujú, que se animen. Vale mucho la sí. pena. Y bueno, sin Por más, cierto, cuiden. Ah, sí. están escritos Sociológicos uno, Ah, sí, Dior perdón. Adorno, Cal, Editorial La Cal. Escritos Sí, Sociológicos uno, ahí están la mayoría de los que yo al menos hablé. Y bueno, los que tú también hablaste, ¿no? sí, están Sí, ahí. Y como dijo Gibran, hay varios textos de más o menos esa década que ujú, tienen mucho que ver con el texto que discutimos el día de hoy. O sea, todos son parte de un proyecto ujú. que se entiende entre más uno se meta a leer los textos y aquí lo único que hacemos es extraer ciertas cápsulas para hacer un esfuerzo de interesarlos, de explicarlos como podemos, con nuestras limitaciones obvias. Pero bueno, muchas gracias Gibran y nos vemos para la próxima. Cuídense. Gracias a ti, Cristian, nos vemos.